Ahí está grabando. Listo, entonces recordemos de manera express lo que estábamos viendo ayer. Estábamos analizando la partículas gaseosas en una caja tridimensional, en la cual pues realizamos diferentes aproximaciones para llegar a diferentes propiedades termodinámicas macroscópicas definidas en términos de propiedades microscópicas. Por ejemplo, la presión, volumen, energía interna eran definidas en funciones de posición, velocidad, energía cinética, aceleración de las diferentes partículas. Bien, habíamos visto que existen unas distribuciones probabilísticas de las velocidades de los gases y resolvimos un ejercicio en particular para el cálculo de la velocidad promedio de gases monoatómicos, como por ejemplo estos gases nobles, y pues habíamos resultado en que la velocidad promedio del argón era aproximadamente 430 metros sobre segundo, y pues lo comprobamos con esta gráfica de distribución de probabilidad. Obviamente la velocidad de una partícula, como ustedes vieron en esta fórmula, la fórmula para el cálculo de RMS, la velocidad de las partículas dependen intrínsecamente de la temperatura y de su masa, ¿no? A mayor masa vamos a tener una menor velocidad. Ahí experimentamos el principio de inercia, ¿no? Necesitamos una fuerza mayor para mover la masa, y a mayor temperatura pues vamos a tener una mayor velocidad promedio de las partículas. Habíamos definido la primera ley de la termodinámica en función de lo que le sucedía a los gases, ¿no? Cuando yo incrementaba el calor y permitía o no modificar su volumen, y con base en eso también definimos ciertas propiedades intrínsecas de la materia como capacidades caloríficas a con diferentes condiciones, ¿no? A presión constante y a volumen constante. Habíamos definido capacidades caloríficas para átomos monoatómicos, es una constante de 3 medios de R, aproximadamente 12.49, y para átomos para gases formados por moléculas diatómicas, teníamos entonces que la contribución, debido al teorema de equipartición, era 1 medio de R por cada grado de libertad. Entonces una partícula o un gas monoatómico solamente tiene 3 diferentes variables que me van a indicar su posición en un instante. No va a tener la posición en X, posición Y, posición en Z. Eso contribuiría entonces de que por cada grado de libertad 3 se asume una contribución de 1 medio de R para la capacidad calorífica a volumen constante, lo cual corresponde con lo que habíamos determinado anteriormente, ¿no? La capacidad calorífica a volumen constante era igual a 3 medios de R, si esta ecuación que habíamos determinado por acá, 3 medios de R. Y finalmente, pues para átomos polielectrónicos, por ejemplo diatómicos, tenemos que los grados de libertad van indicados por el número de átomos que tenga la molécula menos las restricciones. En este caso llamamos al enlace una restricción, ¿sí? Porque el enlace lo que está haciendo es uniendo estos dos átomos y va a restringir los grados de libertad de cada uno. Si no tuviésemos 6 grados de libertad, entonces de manera general serían 3 por 2 átomos que tiene la molécula de 3 por 2 átomos que tienen las moléculas de nitrógeno o de oxígeno, serían 6 menos una restricción que correspondería al enlace. 6 menos 1 daría 5, y entonces 5 multiplicado por los 5 medios, multiplicado por el 1 medio de lo que contribuye cada grado de libertad según el teorema de partición, 1 medio de R, tendríamos entonces 5 medios de R para para gases diatómicos, ¿no? Por ejemplo nitrógeno, oxígeno, etcétera. Cloro también contribuye acá. Para átomos polielectrónicos y con más de 2 núcleos, tenemos entonces que los grados de libertad son, si son lineales, tendríamos 2 restricciones. Una por los enlaces, serían 2 restricciones, y porque es lineal, no hay una rotación sobre este eje, esa es una restricción también. Entonces serían 3 por 3, 9 átomos, o sea 9 grados de libertad menos 3 restricciones serían 6, por 1 medio que contribuye cada grado de libertad según el teorema de equipartición, tendríamos entonces 3 medios de R,
Y a final de cuentas la capacidad calorífica para átomos, para gases poliatómicos lineales era 3R. Bien, entonces el día de hoy vamos a estar viendo, a una sección nueva por acá, vamos a estar viendo una propiedad termodinámica denominada entalpía. Sí, vamos a escribir por acá su nombre para que quede entalpía. Y luego vamos a estar viendo ley de Hess. Ley de Hess. Bien, resulta que la mayoría de los procesos químicos o procesos biológicos, desde el punto de vista físico-químico y termodinámico, como se quiere entender estos fenómenos, ocurren bajo una condición que es innegable, inexorable y que tampoco podemos evitar. ¿Cuál es? Que nosotros los seres humanos, las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo ocurren bajo una condición meteorológica, y es que siempre vamos a estar bajo una presión constante. Vamos a estar expuestos a una presión constante. Y es mucho más fácil entonces definir diferentes propiedades termodinámicas a presión constante. Una de esas propiedades termodinámicas se denomina la entalpía, se representa por la letra H, ¿sí? H, y se llama entalpía. La entalpía no es nada más ni nada menos que una definición de manera acertada del calor que se intercambia en un proceso termodinámico a presión constante. Así podemos definir la entalpía, como el calor a presión constante. Recuerden nuevamente, cada vez que tenemos un subíndice en una representación termodinámica, esto indica que esa propiedad representada como subíndice permanece constante. Entonces la entalpía no es nada más ni nada menos que el calor a presión constante. Desde el punto de vista termodinámico, pues la entalpía H, ¿sí? H va a estar definida como la energía interna, que es una propiedad termodinámica que la definimos anteriormente, energía interna, más presión multiplicado por delta V. Esta es la definición termodinámica de la entalpía. De la primera ley de la termodinámica, pues yo obtengo que la energía interna, U interna, si ustedes recuerdan, iba a estar definida como Q, ¿sí? Q minúscula, Q, más el trabajo, ¿no? Bueno, dependiendo de lo que ocurra, si el sistema está realizando trabajo o se está expandiendo o comprimiendo, pues tendríamos el signo allí del trabajo. Vamos a representar esto entonces como que el sistema se estaría expandiendo. Entonces la energía interna sería igual a al calor menos presión por delta V, ¿vale? Q menos P por delta V. Al reemplazar este término de energía interna en la expresión para la entalpía, delta H, o H, por ahora va a ser igual entonces a la energía interna, que es el término rojo que tenemos acá, definido acá abajo, sería Q menos P por delta V, más este término que no lo había nombrado, o sea, solamente había reemplazado la energía interna, más este término que es P por delta V. Estos dos términos se van a cancelar, ¿sí? Tenemos del P por delta V negativo más P por delta V, eso me da 0, lo cual me conlleva entonces, o me lleva a expresar la entalpía en términos de el calor, ¿no? Pero bajo la consideración de que este proceso termodinámico ocurre a presión constante. Así entonces definimos una nueva propiedad de estado denominada delta H o entalpía, que me mide el calor, si lo relacionamos con reacciones químicas, el calor liberado o absorbido por una reacción química. El calor liberado hacia el entorno o absorbido del entorno en una reacción química. Nosotros, según la convección del del calor, habíamos determinado que si la reacción era exotérmica, o sea que si un proceso termodinámico incrementaba su calor, ¿sí? Incrementaba su calor porque absorbió calor del entorno, entonces íbamos a considerar que ese calor era positivo. Recuerden, cuando se absorbe calor del entorno, ¿sí? Mi sistema está ganando calor, entonces por ende el calor es positivo. Caso contrario, cuando mi sistema tiene mucho calor y se libera hacia el entorno,
quiere decir que mi sistema perdió calor. Si mi sistema perdió calor hacia el entorno, entonces habíamos considerado que el signo del calor era negativo para ese proceso termodinámico, ¿no? De igual manera en la entalpía, hablando específicamente de reacciones químicas, en función del calor, tenemos dos tipos de reacciones químicas, en función del calor que intercambian con el entorno. En este caso tenemos las reacciones químicas denominadas endotérmicas y las reacciones químicas denominadas exotérmicas. En una reacción química endotérmica, como ustedes somos descendientes de los griegos en lenguaje, el prefijo endo significa hacia adentro, ¿no? O interno, y el prefijo exo significa entonces hacia afuera, ¿no? Exo. Quiere decir entonces que las reacciones endotérmicas lo que van a hacer es absorber calor del entorno, ¿sí? En una reacción endotérmica, como por ejemplo en la disolución de azúcar, si ustedes tienen un beaker, y le agregan cierta cantidad de agua, luego le agregan azúcar en polvo, y empiezan a disolver esto, empiezan a agitar esto. En el transcurso del tiempo, cuando ya todo el azúcar se ha disuelto, vamos a encontrar entonces que si ustedes perciben la temperatura del exterior del beaker, si esta temperatura del vidrio va a ser menor, va a ser una temperatura un poco más fría que la temperatura ambiente. ¿Qué sucedió aquí? Entonces el sistema, como es endotérmico, necesita absorber calor del ambiente. El calor del ambiente viene, atraviesa la pared que es el vidrio y entra a mi sistema, ¿sí? Al ingresar calor del entorno hacia mi sistema, pues vamos a ver que la temperatura alrededor de las paredes va a disminuir. Así entonces podemos considerar una reacción de tipo endotérmica, así la concebimos. En este caso, cuando la reacción es endotérmica, tendríamos entonces que mi sistema ha ganado calor del entorno, ¿sí? Recuerden, si el sistema ha ganado calor del entorno, habíamos dicho que el calor era positivo. Entonces en las reacciones endotérmicas vamos a tener sí o sí que el valor de delta H debe ser mayor que 0. Caso contrario, una reacción endotérmica, una reacción de combustión. En una reacción de combustión vamos a tener que la entalpía, el delta H de la reacción, va a ser menor que 0. ¿Por qué? Porque mi sistema perdió calor, mi sistema genera calor y lo saca hacia afuera. Miren, exo, lo saca hacia afuera, quiere decir que mi sistema está perdiendo calor. Por ende, la entalpía de ese sistema termodinámico o de esa reacción química es negativa. Entonces, ya para que vayan teniendo en cuenta, la entalpía de reacciones químicas endotérmicas la vamos a determinar como positiva, y la entalpía de reacciones químicas exotérmicas la vamos a determinar como negativa. Muchas de las representaciones de reacciones químicas que encontramos en la naturaleza poseen los datos de entalpía, como por ejemplo una reacción química común, bueno, ni tan común, una que me acuerde aquí, una reacción química con un dato específico. Vamos a ver qué sucede cuando el monóxido de carbono, CO2, CO en estado gaseoso, más agua, entonces aquí H2O, también en estado gaseoso, reacciona para producir dióxido de carbono, CO2, gaseoso, más hidrógeno, gaseoso también. Esta reacción, si ustedes la buscan en un libro de texto, van a encontrar que el delta H de esta reacción es menos 41,18 aproximadamente kilojulios por cada mol. Bien, esta representación de una reacción química, esta es una de las reacciones químicas que más interés ha despertado en las últimas épocas, es porque se genera hidrógeno, y ustedes saben pues que el hidrógeno es utilizado o es bastante apetecido para celdas de combustión,
Digo que la reacción de hidrógeno más oxígeno para producir agua, tipo de energía limpia, es una reacción bastante exotérmica y pues que esa energía se puede aprovechar para convertirla en trabajo, ¿no? Entonces esta reacción ha despertado gran interés debido a que tenemos la presencia o tenemos la producción específica de hidrógeno gaseoso, ¿no? Y dióxido de carbono, que no es un gas de efecto invernadero, el monóxido sí lo es. Y bueno, tenemos esta reacción ahí química que quizás clasifica como una reacción química de obtención de energía limpia, ¿no? Luego, si el hidrógeno lo combinamos con el oxígeno, producimos agua. El hecho interesante de esta reacción es que el delta H es negativo, ¿no? Esta reacción, además de producir hidrógeno, también genera calor que puede ser aprovechado para otras fuentes de producción de energías limpias. Esta reacción, así como ustedes la ven aquí, yo borro los garabatos que había escrito. Esta reacción química, así como ustedes la ven aquí escrita, se denomina ecuación termoquímica. Ecuación química, termoquímica. Ecuación termoquímica. ¿Por qué termoquímica? Pues porque tiene las reacciones, los reactantes, productos, y tiene el dato de la cantidad de calor que se produce en esa reacción. Por eso se denomina reacción termoquímica. Ahora bien, este tipo de reacciones termoquímicas tienen ciertas propiedades, ¿no? Las reacciones termoquímicas tienen ciertas propiedades que se pueden generalizar en una ley denominada ley de Hess. Ley de Hess, es denominada así en honor a su creador, a su pensador. Fue un químico ruso, Hermann Hess. A pesar de que su nombre suena alemán, pues es ruso, ¿no? Y pues la ley de Hess me establece ciertos parámetros para describir una reacción en términos de ecuaciones termoquímicas. Una de esos parámetros, según la ley de Hess, es que la entalpía es una propiedad extensiva. Me siento bien que no estoy escribiendo muy claro, digamos. La entalpía es una propiedad extensiva. ¿Qué quiere decir que es una propiedad extensiva? Pues que depende de la cantidad de sustancia, ¿no? Sabemos que el volumen es una propiedad extensiva. A mayor masa tiene un mayor volumen. La entalpía de igual manera funciona, ¿no? A mayor masa o a mayor moles de sustancia voy a tener mayor entalpía. Otra propiedad de la entalpía es, como es extensiva, también puede ser invertida, ¿no? La entalpía, los valores de entalpía pueden ser invertidos. Bueno, entonces aquí la otra propiedad de la ley de Hess, al invertir, no sé qué me pasa con la escritura hoy, al invertir los valores de entalpía, de H, también se deben invertir el orden de la reacción química. El orden de la reacción química se invierte. Y bueno, la ley de Hess, al final de cuentas, establece que yo puedo utilizar diferentes reacciones químicas, diferentes propiedades termoquímicas, para llegar a una reacción o para describir la entalpía de una reacción. Por ejemplo, las reacciones químicas han venido caracterizando desde hace muchísimo tiempo, y vamos a encontrar libros de texto o manuales o reportes de calores para reacciones químicas. Si nosotros estamos ante una reacción química desconocida, podemos determinar la entalpía de esa reacción química, el calor de esa reacción química, a través de otras reacciones químicas conocidas. Por ejemplo, vamos a suponer que deseamos conocer la entalpía de esta reacción desconocida. Por ejemplo, 2 carbono sólido más hidrógeno
gaseoso produce acetileno, C2H2, que es gaseoso también. Supongamos que esta reacción no se conoce cuánto es el calor que libera o que absorbe al ambiente o al entorno, pero sí se conocen estos datos termoquímicos. Por acá se conoce este dato, como por ejemplo que el C2, que el acetileno o eteno en estado gaseoso, más, bueno, aquí vamos a hacer referencia a esto un poco más adelante, 5 medios de oxígeno gaseoso para producir 2 CO2. Esta reacción de combustión del acetileno también es gaseoso, más agua. Esta agua sale en estado líquido y esta reacción tiene un delta H igual a menos 1300 aproximadamente kilojoules. Bien, también se conoce esta otra reacción química en la cual el carbono en estado sólido se quema en presencia de oxígeno gaseoso para producir dióxido de carbono, también gaseoso, y esta reacción tiene una entalpía, también es una reacción exotérmica. La mayoría de las reacciones de combustión, si no es por todas, son exotérmicas. En este caso es menos 394 kilojoules o kilojulios. Y tenemos esta otra reacción en la cual el hidrógeno gaseoso reacciona con el oxígeno del ambiente, aquí vamos a colocar media mol, también gaseoso, para producir nada más ni nada menos que agua en estado gaseoso, perdón, agua en estado líquido. Y esta reacción tiene una entalpía también negativa, menos 286 kilojulios. Antes de empezar a resolver el ejercicio para identificar cuánto es la entalpía de esta reacción que estoy señalando aquí en este cuadrito, utilizando los datos termoquímicos que están distribuidos acá abajo, vamos a analizar un poco las reacciones químicas que ocurren acá. Aquí tenemos acetileno, C2H2, en presencia de oxígeno. Cuando un mol de acetileno se quema, el acetileno es un gas combustible, cuando un mol de acetileno se quema, se producen aproximadamente 1300 kilojoules de energía o de calor. Si esa reacción libera o genera esa cantidad de calor que se va a disipar al ambiente. Si yo ese calor pudiese capturarlo o pudiese aprovecharlo de manera eficiente, pues una máquina que funcione a base de acetileno, ¿sí?, va a ser mucho más eficiente que una máquina que funcione, por ejemplo, a base de carbono, a base de grafito o de carbón, ¿no? Tenemos que el carbono, cuando se quema en presencia de oxígeno, produce dióxido de carbono, y esta reacción genera una cantidad de calor de 394 kilojoules de energía, ¿sí? En este caso, entonces, la cantidad de calor que se produce en la segunda reacción es mucho menor que en la primera reacción. Y también miremos entonces la última reacción, en donde tenemos que hidrógeno gaseoso en presencia de oxígeno, también eso es una reacción de combustión, de oxidorreducción. Esto produce agua en estado líquido y su delta H es menos 286 kilojoules. Entonces, en términos de eficiencia, ¿sí?, me convendría mucho más tener un motor que funcione a base de hidrocarburos, ¿sí?, de acetileno, de gasolina, de N-octano, etc., que un motor que funcione a base de hidrógeno. ¿Y por qué es eso? Pues porque la cantidad de calor que se produce en la reacción de combustión del acetileno, del hidrocarburo, es mucho más exotérmica, ¿no? Tenemos una reacción mucho más exotérmica, cuyo calor yo puedo aprovechar para otras transformaciones de la energía, ¿no? Puedo transformar este calor, ¿sí?, si lo transformo en trabajo directamente, o sea, voy a tener 1300 kilojoules de trabajo que puedo emplear para expandir un recipiente y acoplarlo a un torque, y que este torque pues mueva las llantas de un auto, en este caso. Entonces, la reacción química con hidrocarburos es mucho más exotérmica. Ahora bien, de esta cantidad de calor que se produce en la reacción, según la segunda ley de la termodinámica, cuando veamos máquinas de Carnot, vamos a darnos cuenta que
este calor no es 100% aprovechado, jamás va a ser 100% aprovechado por los motores. Mucha parte de este calor se disipa, y por eso es que los motores se calientan. También se disipa a través de fricciones entre los componentes del motor. Entonces estos 1300 kJ, que en teoría sería una gran cantidad de energía que obtendría yo a partir del acetileno, a la larga pues no va a ser esa misma cantidad de calor, ¿no? Lo mismo sucede con las otras reacciones químicas. Ahora bien, ¿por qué la reacción de combustión del hidrógeno con el oxígeno se considera una de las apuntes a futuro de las energías limpias? Porque no estamos utilizando hidrocarburos, ¿no? En este caso solamente utilizamos hidrógenos, oxígenos, y bueno, la producción de dióxido de carbono, que en grandes cantidades sí puede originar efecto invernadero. Pues si hacemos la reacción química del hidrógeno, pues estamos produciendo agua, ¿sí? Y estamos generando energía desde algún punto de vista de energía, coloquémosle aquí asterisco, energía limpia, ¿no? Entonces hacia allá es que apunta la tecnología, en generar, en máquinas que generen hidrógeno, y para que la reacción de combustión se genere en energía limpia, ¿no? Bien, en este caso me están consultando en este ejercicio que yo determine la entalpía de esta reacción, que a términos generales es desconocida, ¿sí? El ejercicio no me la brinda, pero me brinda tres reacciones. Me brinda esta reacción, que le vamos a denominar reacción 1, me brinda esta otra reacción, que le voy a denominar reacción 2, y me brinda esta otra reacción, que la voy a denominar reacción número 3. Entonces, ¿cómo opera la ley de Hess? Bueno, primero que todo, la entalpía es una propiedad extensiva. Al invertir los valores de delta H también se invierte la reacción química. Y otra propiedad de la ley de Hess es que es extensiva y además es aditiva, ¿no? Aditiva. Y vamos a ver qué significa eso. Bien, entonces me ubico en la reacción a la reacción objetivo, a la reacción a la cual yo le necesito determinar la entalpía, que es esta que estoy marcando acá, la que estoy marcando con el color gris. Esta es la reacción objetivo. Y ubico en las reacciones que tenemos aquí abajo, ¿sí? Bueno, en las reacciones químicas, cuando ustedes vieron fundamentos de química, los átomos o las moléculas que estén escritas en la parte izquierda se denominan reactivos, ¿no? O reactantes, reactivos, y los átomos o moléculas que estén a la parte derecha de la flecha se denominan productos. En esta reacción, pues entonces 2 moles de carbono sólido reaccionan con 1 mol de hidrógeno gaseoso para producir 1 mol de C2H2, que es acetileno o eteno. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar los reactivos en la reacción objetivo. En este caso tengo 2 carbonos sólidos como reactivo. ¿Sí? Esto que estoy marcando aquí, 2 carbonos sólidos como reactivo. Y me voy a las reacciones que me dispone el ejercicio. Me dispone de 3 reacciones en las cuales yo voy a identificar una de las reacciones que tenga carbono sólido y que pueda utilizarla para conformar esta reacción. Lo que estamos haciendo en este caso es utilizando estas 3 ecuaciones auxiliares que están acá abajo para llegar a definir la reacción objetivo que está acá arriba. En este caso, si ustedes notan, la reacción número 2, la reacción que acá se denominó número 2, tiene carbono en estado sólido. Y en la reacción objetivo yo necesito carbono en estado sólido. ¿Sí? Carbono en estado sólido. Sin embargo, en la reacción número 2 solamente hay 1 mol de carbono. Si no aparece indicado, pues asumimos que es 1 mol, ¿no? 1 mol de carbono. ¿Qué podemos hacer para equiparar esta reacción objetivo con la reacción auxiliar número 2? Multiplica por 2. Muy bien, entonces toda esta reacción química número 2 yo voy a colocar aquí por 2. Y cuando digo multiplicar por 2 es multiplicar todo por 2. Entonces voy a anotarla acá abajo. Entonces aquí estamos anotando que la vamos a multiplicar por 2. Entonces a multiplicarla por 2 tendríamos entonces la siguiente reacción: 2 carbono en estado sólido más, esto también lo debo multiplicar por 2, entonces sería 2 oxígenos en estado gaseoso, produce 2 dióxidos de carbono, CO2,
también en estado gaseoso. Y por acá voy a anotar el delta H, ¿no? Delta H, recuerden este valor multiplicado por 2. Déjenme yo cargo la calculadora. Sería entonces 394 negativo, ¿no? Multiplicado por 2. Eso me da 788 negativo, ¿no? Kilojoules. Bien, entonces ya utilicé la ecuación química número 2 y voy a marcarla aquí. Voy a marcarla para que no, si ya la utilicé una vez no la puedo volver a utilizar. Entonces ya la reacción química número 2 está baneada de los siguientes procedimientos, ¿no? Si ya se usan solamente una vez. Bien, entonces ubicamos también en las reacciones, en la reacción objetivo, que necesito acetileno en los productos, ¿sí? Necesito C2H2 como producto. Y ubicamos de estas reacciones cuál de ellas tiene acetileno. Pues la 1 tiene y la 3 no tiene acetileno. Entonces la 3 no la puedo utilizar. Sin embargo, en la reacción número 1, el acetileno está en lo reactivo, está como ubicado como reactivo. Fíjenlo, mira, aquí tenemos reactivo, acetileno, y acá está como producto. ¿Qué podemos hacer? Entonces, una de las estrategias, según la ley, las propiedades de la ley de Hess de la entalpía, es que se puede invertir el valor de delta H, ¿sí? Y al invertir el valor de delta H también se invierte la reacción química. ¿Cómo hace invertir la reacción química? Pues que los productos ahora serán reactivos y los reactivos serán productos. Entonces esto generalmente se ejemplifica con un menos 1. Quiere decir que toda la reacción se va a multiplicar por menos 1. Bueno, o básicamente lo que voy a hacer es invertir. Entonces ahora tengo el 2CO2, 2 dióxido de carbono, que están en los productos. Yo lo voy a anotar ahora en los reactivos. Serían 2CO2 gaseoso como reactivo, más más agua, H2O, en estado líquido. Esta reacción va a producir, ahora lo que era reactivo lo anoto como producto. Tendríamos entonces C2H2 gaseoso más 5 medios de oxígeno gaseoso. ¿Vale? ¿Y cuánto es el delta H? Recuerden, tengo que invertirlo. Acá era 1300, entonces el delta H ahora será más 1300 kilojoules. ¿Vale? Y nuevamente esta reacción química ya la utilicé, así que la baneo de mis reacciones químicas. Y ahora simplemente me quedaría por utilizar la reacción química número 3, la cual debo utilizarla con bastante cuidado. Bueno, en este caso ni tanto. Necesito en las reacciones químicas que están aquí anotadas, en la reacción objetivo necesito hidrógeno como reactivo. Y pues de estas reacciones químicas que tenemos aquí, la reacción número 3 tiene hidrógeno como reactivo. Entonces, ¿qué hago? La utilizo tal cual. Lo que voy a hacer es colocar un 1, o sea, la voy a dejar tal cual. Voy a anotar la reacción química número 3. Entonces sería hidrógeno gaseoso más media mol de oxígeno, también gaseoso, produce agua líquida, agua H2O en estado líquido. Y el delta H de esta reacción, pues no estoy haciéndole nada, ¿no? Estoy simplemente anotándola acá. Es menos 286 kilojoules. Bien, ahora ¿qué hago? Al final de cuentas tengo ya todas las reacciones, ya las utilicé todas. Voy a pasar una raya grande por aquí, ¿sí? Y voy a sumar todo. Vamos a sumar todo, a ver qué nos da. Tenemos entonces 2 carbonos sólidos más 2 oxígenos gaseosos más 2 dióxido de carbono, CO2 gaseoso, más agua H2O líquida, más hidrógeno H2 gaseoso, más media mol de oxígeno gaseoso. Ahora, para que me alcance la pantalla, lo que voy a hacer es, voy a colocar una flecha aquí abajo. Supongamos que aquí abajo, ¿no? Aquí abajo. Esta flecha continúa de acá y pues todo lo que escriba acá abajo serán los productos. Entonces, ¿qué productos tengo? Tengo 2 dióxidos de carbono. Por aquí, 2 CO2 gaseoso, más tengo
acetileno, C2H2, C2H2 gaseoso, más 5 medias moles de oxígeno, también gaseoso, y finalmente tengo agua, ¿no? Más agua líquida, más H2O en estado líquido. Si sumé estas reacciones químicas, también puedo sumar los delta H. Entonces vamos a sumar los delta H utilizando la calculadora para ver cuánto nos da. Tenemos entonces menos 788 más 1300 menos 286 kilojoules me da 226. El delta H para esta reacción sumada, delta H igual a 266 kilojoules. Es una reacción de tipo endotérmica. Ahora bien, vamos a ver qué podemos hacer con todos estos reactivos y todos estos productos que tenemos acá. Toda vez que tenemos reactivos que se repiten, que tenemos moléculas que se repiten en los reactivos y en los productos, como cuáles, por ejemplo, como por ejemplo el dióxido de carbono, si mal no estoy, miren aquí voy a señalarlo. Tengo dióxido de carbono por aquí, 2 moles de dióxido de carbono, y por acá tengo 2 moles de dióxido de carbono. Si se repiten, los puedo eliminar. Por ejemplo, acá tengo agua en estado líquido, y por acá tengo agua en estado líquido. Por ende los puedo eliminar de la reacción química porque están a partes opuestas de reactivos y productos. Finalmente, ¿qué más tengo acá? Tengo 2 hidrógenos, 2 oxígenos, perdón, más por acá tengo un medio. Sí, aquí tengo 2 y aquí tengo un medio, y por acá por la derecha tengo 5 medios. 5 medios. Entonces vamos a sumar 2 más un medio. Pues 2 es simplemente 4 medios, ¿no? Entonces lo que hacemos es que el 2 lo expresamos como 4 medios y sumamos la misma denominador, y 4 más 1, 5, ¿no? Serían 5 medios que puedo cancelar con estos 5 medios que tengo acá. Entonces estos 5 medios que están aquí se cancelan con un medio más 2. ¿Vale? Voy a borrar esto aquí. Y finalmente pues me queda, vamos a ver qué me queda. Finalmente me queda 2 carbonos en estado sólido más hidrógeno en estado gaseoso, produce C2H2 en estado gaseoso, más nada, ¿no? Ya todo se canceló. Y el delta H de esta reacción es 266. El delta H de la reacción es 266. Ahora bien, vamos a corroborar si en realidad este es la reacción objetivo, la cual yo estaba buscando, ¿no? La reacción objetivo es 2 carbonos sólidos, ¿sí? Hidrógeno gaseoso, produce C2H2, Entonces ya yo puedo responder al ejercicio y decir que el delta H de esta reacción, ¿sí? Es 200, ¿cuánto fue que me dio? 226. Delta H de esta reacción es positivo 226 kilojulios por cada mol de reactivo, 226 kilojulios, y esta reacción es de tipo endotérmica. Vale, entonces, bueno, así es como se opera. La idea es que es para hallar valores de entalpía de reacciones químicas a través de otras reacciones termoquímicas. ¿Les parece si resolvemos otro par de ejercicios de estos? Sí, señor, pero una pregunta. Dígame. En el CO2H2 no sería un alquino. Ah, sí. C2H2. Es acetileno, ¿no? Tenemos carbono. No, ese sería C2H4, sí. Entonces sí es C2H2 con un triple enlace, ¿no? Y se conoce como acetileno. O etino, ¿no? Yo dije eteno, me equivoqué. Bien, resolvamos. Y otra pregunta que
Por ejemplo, en el laboratorio que nosotros hicimos, en la parte 3, que eran de 3 reacciones, la segunda reacción era del hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico. Entonces yo me puse a pensar, o sea, esa fue la reacción que más generó calor. Entonces, hidróxido de sodio sólido, ¿no? Sí, el hidróxido de sodio sólido y el ácido en disolución. Entonces, yo me acuerdo una vez que el profesor en el colegio, un profesor dijo que cuando las personas que tenían acidez estomacal, ellos tomaban los hidróxidos de sodio, pero era para neutralizar el ácido. Ajá. Entonces, me gusta pensar que esas reacciones son exotérmicas. Entonces, si uno toma, por ejemplo, hidróxido de magnesio, cuando tiene acidez, no sería como liberaría mucho calor. Eso generaría un aumento de la temperatura al interior del estómago. Sin embargo, bueno, el hidróxido de sodio es tóxico, así, o sea, lo que se debe tomar son... bueno, cuando veamos equilibrio químico, que hablemos un poco de disoluciones que se denominan buffer. Las disoluciones buffer lo que van a hacer es estabilizar el pH. Se toma hidróxido de magnesio e hidróxido de calcio para neutralizar un poco el ácido clorhídrico que se produce al interior del estómago. Sin embargo, esas reacciones, sí, como tú lo dijiste, son reacciones que liberan, bueno, aquí se produce una sal y agua, pero son reacciones que liberan una gran cantidad de calor. Sin embargo, pues nuestro cuerpo, nuestro sistema regulador de temperatura, lo que va a hacer es intercambiar ese calor con el entorno a través, pues, de todos estos procesos de regulación de temperatura, sudoración, aumento de la temperatura corporal un poquito. Ese calor que se produce en esta reacción química de neutralización va a ser absorbido en nuestro cuerpo. Recuerden, nosotros somos 70% agua, ¿sí? El agua de nuestro cuerpo va a absorber ese calor y no va a generar un riesgo de quemadura, si esa es la pregunta que se te realizó en la mente cuando pensaste que esta reacción genera una gran cantidad de calor. Nuestro cuerpo tiene, al estar compuesto por 70% agua en promedio, vamos a tener como una gran reserva ahí calórica, ¿sí? Recuerden que el agua tiene una capacidad calorífica bastante grande. Entonces, esas reacciones químicas que ocurren al interior de nuestro cuerpo y que generan gran cantidad de calor van a ser absorbidas, ese calor va a ser absorbido por el agua y a través de diferentes procesos metabólicos es expulsado del cuerpo, no es intercambiado con el entorno a través de sudoración, a través de activación de las rutas de temperatura, etc. Pero también nuestro cuerpo tiene otras propiedades, ¿sí? La constitución del ácido estomacal tiene otras propiedades para controlar el pH de esas disoluciones o de esas reacciones químicas que se están formando ahí adentro. Interesante. Y profe, hay una pregunta respecto a esa, respecto a esa reacción, y es, por ejemplo, que al ser la que más generó calor, porque generó, no sé, los cálculos que yo hice, generó como 7000 kilojulios. Ajá. Entonces, lo que usted está explicando ahorita, que esa energía, pues, si se pudiera convertir en trabajo, se podría aprovechar bastante. Sí, claro. Bueno, de hecho, en esta reacción química del hidróxido de sodio sólido, para que se pueda generar la reacción de neutralización, el hidróxido de sodio tiene que convertirse en NaOH acuoso, ¿sí? Y esa NaOH acuoso también implica un calor, ¿sí? Aquí se libera un calor y en esta otra reacción se libera calor, por eso es que el calor final de la reacción va a ser, pues, un calor bastante grande, ¿no? Vamos a tener suma de diferentes calores de diferentes procesos que se van a producir para generar, pues, la neutralización. Bien. Listo, entonces sigamos con uno de los ejercicios de estos bien más enredados. O sea, cuando digo más enredados, porque ahora vamos a ocupar 4 reacciones químicas, no solamente 3. Bueno, de los ejercicios de Leideges más fáciles son con 2 reacciones químicas. Obviamente, pues no estamos para esas niñerías, vamos a utilizar
Vamos a resolver uno de nivel, ¿no? Un ejercicio que generalmente saca canas, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Listo, entonces voy a dar las 4 reacciones químicas primeras, o las reacciones, bueno, yo desde el punto de vista personal me gusta denominarlas reacciones químicas auxiliares porque me van a servir a mí para calcular el delta H de otra reacción, y la reacción a la cual yo le voy a calcular el delta H me gusta llamarla reacción objetivo. Sin embargo, es simplemente una apreciación personal, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener esta reacción, vamos a colocarla aquí en negro. Tenemos calcio en estado sólido, calcio en estado sólido más carbono en estado sólido. Este carbono en estado sólido en algunos libros de texto también vamos a encontrar como grafito, ¿sí? También un estado alotrópico de carbono. Esta reacción va a producir, bueno, aquí serían 2 carbonos, serían CaC2. Esto es sólido, tenemos una de las primeras reacciones. La segunda reacción es calcio en estado sólido, se quema en presencia de media mol de oxígeno que está en estado gaseoso, produce óxido de calcio, CaO, que está en estado sólido. Bueno, se me olvidó colocarles vamos a colocar aquí delta H para las reacciones. Esta es menos 62.8 kilojoules, y esta, la de combustión del calcio, es menos 635,5 kilojoules. Tenemos otra reacción, como por ejemplo el acetileno, C2H2, siempre lo vamos a encontrar en estado gaseoso, más 5, bueno, la misma reacción que teníamos ahí arriba, 5 medias moles de oxígeno gaseoso, esto es combustión, va a producir 2 CO2 gaseoso más agua líquida. Perdón, voy a colocar aquí esto bien. Más agua líquida, H2O líquido, y esta reacción produce un calor de 1300 kilojoules. Tenemos otra reacción, coloquémosla por acá: óxido de calcio, CaO, en estado sólido, más agua, H2O, en estado líquido, produce hidróxido de calcio, CaOH2, en estado líquido o acuoso, y esta reacción tiene un delta H de menos 600, la de menos 635 era esta. Entonces tenemos calcio más media de oxígeno. Esta sí tiene un delta H menos 635.5 kilojoules. Esta tiene un delta H, por eso fue que me confundí, de menos 653,1 kilojoules. Y por último tenemos la reacción de... son 5 reacciones. Bueno, esta es más complicado todavía. Tenemos carbono en estado sólido, más oxígeno en estado gaseoso, produce dióxido de carbono, CO2, en estado gaseoso, y el delta H de esta reacción es menos 393.5 kilojoules. Entonces, con base en todas estas reacciones, me pide el ejercicio que calcule el delta H de la reacción CaC2 en estado sólido, más 2 aguas, H2O, en estado líquido, produce CaOH 2 en estado líquido, más acetileno, C2H2, en estado gaseoso. Bien, entonces tengo 5 reacciones: reacción 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a utilizar esas 5 reacciones para generar el delta H de esta reacción que tenemos acá.
¿Cómo procedemos? De manera general, siempre me gusta identificar reactivos y productos. En este caso, dentro de los reactivos, tengo carburo de calcio CaC2. Esta molécula que tenemos aquí, carburo de calcio, que es reactivo. Y de las 5 reacciones, la que tiene carburo de calcio es, si mal no estoy, la reacción 1 tiene carburo de calcio. Sí, la reacción número 1 tiene carburo de calcio, la 2 no tiene, la 4 tampoco y la 5 no. Entonces la 1 tiene carburo de calcio, pero está ubicado en los productos. Aquí está como producto y acá yo necesito carburo de calcio como reactivo. Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplicar esta reacción por menos 1 para invertirla. Ahora, si la invierto, el carburo de calcio pasa a ser reactivo, ¿sí? Y pues el calcio y el carbono pasan a ser productos. Entonces vamos a invertir esa reacción número 1. Colocar esto un poco más pequeño para que me dé allí visualmente. Entonces colocamos la reacción número 1. Entonces tendríamos, sería entonces CaC2 en estado sólido, carburo de calcio sólido, produce, bueno, aquí no voy a ser tan riguroso con la flecha, produce Ca en estado sólido más 2 carbonos en estado sólido. Esta reacción tiene un delta H invertido, o sea, de 62,8 kilojoules. ¿Vale? Ya por ahora voy teniendo carburo de calcio como reactivo, ¿sí? Que era como lo necesitaba, ya lo tengo. Y voy marcando la ecuación que ya utilicé. La 1 ya la utilicé, así que no la puedo volver a utilizar nuevamente. Entonces me quedan 4 reacciones. Entonces ya tengo carburo de calcio como reactivo. Necesito acetileno como producto. Miren, acá necesito acetileno como producto. Y voy a ubicar una de estas reacciones que tenga acetileno. Pues la 1 ya ni la miro. La 2 no hay acetileno por aquí. La 3 sí tiene acetileno. La 4 no y la 5 no. Entonces va a ser la 3, ¿no? Pero el acetileno, si ustedes se dan cuenta, en la reacción química objetivo está como producto. Y acá el acetileno está como reactivo. Entonces cuando tengo ese problema, que está como producto y como reactivo, lo que tengo que hacer es multiplicarla por menos 1. ¿Vale? La multiplico por menos 1 y todo se invierte. Entonces pues vamos a hacer eso. Vamos a tomar la reacción química número 3 y la invertimos. Entonces para invertirla, el dióxido de carbono que está como producto ahora se queda como reactivo. Entonces tendríamos 2 CO2 gaseoso más agua H2O líquido, produce acetileno C2H2 gaseoso más 5 medias moles de oxígeno gaseoso. El delta H de esta reacción, miren que aquí está negativo con este menos 1 que tenemos acá, entonces va a ser más 1300 kilojoules. Esta también vamos a colocarle más para que no se nos confunda, ¿no? Bien, ahora de momento voy teniendo acetileno, ¿sí? C2H2 y acetileno por acá. Vale, ¿qué más ocupo hidróxido de calcio? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a marcarla. También esta reacción 3 ya la olvidamos porque ya la utilizamos. Necesitamos ahora hidróxido de calcio líquido. De estas reacciones, ¿cuál produce hidróxido de calcio? En la primera se produce óxido, no me sirve. Perdón, en la 2 se produce óxido, no me sirve. En la 4 se produce hidróxido. Y en la 5 no. Entonces va a ser la 4 la que voy a utilizar. Reacción química número 4. Y pues tenemos hidróxido de calcio en los productos. Miren que aquí está como producto. Y aquí está como producto. Entonces no le voy a hacer nada. Si la tengo como producto, lo que voy a hacer es multiplicarla por 1. Y va a permanecer de la misma manera, ¿no? Entonces vamos a utilizarla acá. Serían entonces CaO en estado sólido más agua H2O en estado líquido, produce hidróxido de calcio CaOH2 en estado líquido, y el delta H es menos 653,1 kilojoules.
¿vale? Entonces ya tengo hidróxido de calcio, ¿sí? Ya tendría hidróxido de calcio como producto y acá también está como producto. Lo único que me haría falta serían aguas, ¿sí? Aquí hay dos aguas y pues ya aquí tengo una y acá tengo otra, ya tendría las aguas completas. Sin embargo, bueno, voy a marcar la que ya utilicé, ¿no? Aquí utilizamos esta, también me quedan dos ecuaciones allí, ¿sí? Sin embargo, al yo sumar esto, por ahora, si ustedes quieren pueden ir sumando poco a poco. Si no, pues hacen como hicimos acá, suman todas al final. Sin embargo, mientras, ustedes pueden ir viendo que en esta reacción química, en la suma de estas reacciones químicas, hay cosas que no se cancelan, ¿sí? Hay cosas que no se cancelan. Como por ejemplo, en esta reacción química en los reactivos tenemos, bueno, el carburo de calcio, sí lo necesitamos, sí lo ocupamos. Tenemos el agua, dos de agua, perdón. Aquí tenemos una y acá tenemos la otra, sí la necesitamos. Hidróxido de calcio, lo tenemos por acá, sí, hidróxido de calcio, y está bien. Y acetileno, lo tenemos por acá, ¿sí? Ya tenemos todo lo que necesitamos. Sin embargo, me sobran cosas. ¿Qué me está sobrando? Me está sobrando dos carbonos sólidos, o sea, me está sobrando calcio, me están sobrando dos carbonos sólidos, me está sobrando dióxido de carbono, óxido de calcio, oxígenos, todas esas cosas me están sobrando en esta reacción química. Debo entonces procurar por cancelarlas, por eliminarlas de esta reacción química, porque si yo las sumo, me van a quedar ahí y no va a corresponder a la reacción objetivo, que es la que yo estoy buscando. Si va a quedar esta reacción más otras cosas que no va a ser esta reacción. Bien, entonces necesito cancelar calcios y carbonos sólidos, ¿no? Calcio y carbono sólidos. Vamos a ubicar una de estas reacciones que tenga calcio y carbonos sólidos. En este caso, no, pues creo que carbono sólido se cancela. A ver, una reacción química que tenga calcios. Entonces, la reacción química número 2, la que está en rojo ahí arriba, reacción química número 2, tiene calcio en estado sólido, pero aquí está como reactivo, y en esta reacción acá está como producto. Entonces, ¿qué debo hacer para cancelarlo? Pues simplemente lo que hacemos es multiplicar esta por menos 1 y voy a colocarle aquí un asterisco. Aquí lo que estamos es buscando eliminar el calcio sólido, ¿vale? Entonces, para eliminar el calcio sólido lo que voy a hacer es invertir esa. Entonces, al invertirla, la reacción que había dicho que está ahí en rojo me queda de la siguiente manera. Acá está como producto y reactivo, entonces no necesitaba hacer nada, ¿no? Discúlpenme, no necesitaba hacer nada con esta, porque si la coloco como reactivo y acá está como producto se van a cancelar. Entonces la dejamos tal cual, ¿sí? Tal cual como está allí, y la voy a escribir acá abajo. Entonces sería calcio en estado sólido más media mol de oxígeno, produce CaO sólido, y su delta H de esa reacción es menos 635 635,5 kilojoules. Bien, entonces un poquito más pequeño. Entonces, ¿qué pasaría ahora cuando yo sume? Cuando yo sume se me va a cancelar este calcio sólido con este calcio sólido que tenemos acá, y me va a generar, bueno, y este óxido de calcio sólido se va a cancelar con este, así que es bueno lo que hice. Sin embargo, ahora voy a tener media mol de oxígeno de este lado, y del otro lado voy a tener, tengo dos carbonos sólidos aquí. Sí, estos señoritos que están aquí, carbono sólido, no aparecen en mi reacción objetivo, y pues lo tengo en esta reacción número 5. Bueno, también marquemos la 2, que ya la utilizamos, ya no la me queda solamente por utilizar la 5. En la 5, si ustedes suman en estas reacciones que tenemos acá, tenemos dos carbonos sólidos, ¿sí? Y aquí tenemos un carbono sólido que está en los reactivos y aquí está en los productos.
Entonces lo que voy a hacer para cancelarla es simplemente multiplicar esta por 2. Si la multiplico por 2, ¿sí?, y la ubico aquí abajo, pues me quedaría de la siguiente manera. Vamos allá, entonces sería 2 carbonos en estado sólido más, aquí serían 2 oxígenos en estado gaseoso, produce 2 dióxidos de carbono, CO2, en estado gaseoso, y el delta H sería el doble de eso, 393.5 por 2, 393.5 por 2, 787 negativo, menos 787 kilojoules. Bien, ahora sí, ya puedo sumar todo, a ver cuánto me da. Como les dije, usted puede ir sumando desde antes. Vamos a ver, a sumar todo. Tendríamos entonces carbono. Bueno, voy a anotar. Dígame. Si yo te digo que uno podría ir sumando poco a poco, ¿cierto? Si ya uno encontró las que nos dan la fórmula, entonces uno podría sumar y luego del resultado, ahí sí buscar para cancelar el excedente. Ajá, sí, puedes hacer eso. Que nosotros bien lo pudimos haber hecho aquí, ¿no? Cuando ya teníamos todo. Y estas dos simplemente se utilizaron para cancelar lo que nos estaba sobrando. No sé, porque de pronto uno se puede enredar. Eso, como a usted le funcione mejor. Si a usted le funciona mejor ir sumando y después ir cancelando, o tener todo en la mente y después simplemente aplicarlas, no hay ningún inconveniente. Vamos a ver entonces qué me queda de la suma total de estas cosas. Me queda CaC2 en estado sólido más 2 CO2 en estado gaseoso más agua, H2O, en estado líquido, más CaO en estado sólido, más agua. Lo que estoy haciendo es sumando todos los reactivos primero. H2O en estado líquido, más calcio en estado sólido, más media mol de oxígeno en estado gaseoso, más 2 carbonos en estado sólido, más 2 oxígenos en estado gaseoso. Estos son todos los reactivos, ¿no? Aquí viene la flecha y vamos a escribir ahora todos los productos. A ver, entonces los productos serían calcio en estado sólido más 2 carbonos en estado sólido más C2H2 en estado gaseoso más 5 medias moles de oxígeno en estado gaseoso más hidróxido de calcio CaOH2 en estado líquido más óxido de calcio CaO en estado sólido más 2 dióxidos de carbono, 2 CO2 en estado gaseoso. Listo. Ahí está todo. Entonces vamos a ver, bueno, voy a sumar aquí los delta H de todas las reacciones para tener el delta H de esta reacción. Bueno, vamos a anotarlo por acá. A ver, sería entonces, empezamos 62.8 sería de la primera reacción más 1300 de la segunda reacción menos 653.1 menos 635.5 menos 787 igual menos 712. Entonces delta H total de la reacción menos 712 kilojoules. Vamos a ver si esa es la reacción. Listo, entonces vemos aquí que podemos cancelar. Tenemos por aquí dióxido de carbono 2, aquí hay 2 dióxidos de carbono, y en los productos tengo 2 dióxidos de carbono, así que esos se van por ahora. Tengo óxido de calcio, aquí tengo un óxido de calcio y acá tengo otro óxido de calcio, así que esos se van. Tengo calcio sólido por aquí en los reactivos y por acá tengo calcio sólido, así que se va. Tengo 2 carbonos sólidos por aquí y por acá tengo 2 carbonos sólidos, así que se van también. Por acá tengo entonces un agua y otra agua,
pues serían 2 aguas, ¿no? Entonces, ¿qué me va quedando por ahora? Me va quedando Ca, C2 sólido, más un agua y otra agua, pues serían 2 aguas, 2H2O líquido. ¿Qué me va quedando? Todavía me va quedando media mol de oxígeno y 2 moles de oxígeno. Recuerden, media mol, un medio, más 2, pero 2 es 4 medios. 2, 1, bueno, colocamos el mismo denominador, 2, y 1 más 4, 5. Entonces, esta media mol con estas 2 que tenemos acá me dan 5 medios. 5 medios. Entonces cancelo estas 5 medios que tenemos aquí con esta media mol y estas 2 que tenemos acá. Y pues, ¿qué me queda? Al final de cuentas, sumé las aguas, aquí coloco 2. Ya cancelé todo lo que hay en reactivos, paso la flecha. Y en los productos tengo C2, H2, gaseoso, este acetileno, y este hidróxido de calcio, CaOH2, en estado líquido o acuoso. Y el delta H es este valor que tenemos acá, menos 712. Vamos a corroborar si esta reacción en realidad corresponde con la que estábamos escribiendo, el objetivo que estábamos intentando determinar. A ver, subamos acá arriba, tenemos CaC2 sólido, aguas 2, produce hidróxido de calcio líquido. Acá está hidróxido de calcio líquido, que no está en el mismo orden, pero sí es la misma reacción, y acetileno, C2H2 gaseoso. Entonces podemos decir que esta es la respuesta correcta de esa reacción. Bien, como el compañero nos comentó, ustedes bien pueden ir sumando las reacciones a medida que las van ubicando, o pueden hacer así, ¿no? Las ubican todas y hacen la suma total. No sé cómo les funcione cómo les funcione mejor. Hay que tener en cuenta la suma de fraccionarios, que recordarla cuando estamos sumando, por ejemplo, 3 medios más 6, etcétera. Hay que aprender a recordar a sumar fraccionarios y a ver, pues, y bueno, y tener en cuenta, ¿no? Esto es simplemente tener un orden, mantener un orden ahí, estructura mental, para que no nos confundamos y después me queden acá cosas que quizás debía haber cancelado y no las cancelé. Bien, entonces, ¿qué les iba a decir? Yo creo que resolvemos otro ejercicio. Profe, ese menos 712 kilojoules son datos experimentales ya expuestos de la reacción. Sí, esto debería ser el resultado experimental de la reacción. Si los datos que están acá son reales, esto debería ser el resultado real de la reacción. Ahora bien, dejen, yo encuentro una tablita que tenía por acá. De propiedades termodinámicas estándar. Para culminar ahí. Sí, yo la debo tener acá. Documents. Se las comparto enseguida. En lecturing, debo tener eso en lecturing. En química. Laboratorios, presentación, segundo parcial, equilibrio químico, 3 disoluciones. No, entonces la tengo acá en físico-química. No, a ver, ¿dónde está la tablita de...? Organizarlos por type. Estos son PDF, ¿no? Cinética, calometría, cinética. No. Profe, ¿el día del examen da 2 horas completas de la clase o simplemente son 30 minutos?
No sé, a veces solamente doy 2 intentos, a veces 3 intentos, a veces en 15 minutos. Ahí depende de... Bueno, yo encuentro una tabla de potenciales y de propiedades termodinámicas estándar ya para culminar. ¿Cómo así? A veces solamente una pregunta por examen o... Bueno, ahí depende. Esto se bloqueó otra vez. Todo queda en suspenso. Se bloqueó esta vaina. Pero que una explicación ahí breve, por favor. No, bueno, cuando la otra semana hacemos talleres y ahí ustedes se dan cuenta de cómo vendría el examen. Bueno, yo creo que esta era una de las tablas que tenía por allá. Bueno, de hecho en el libro que ustedes tienen ahí accedido en las... Ya se los muestro, si esto revive. Bueno, ustedes tienen compartido la química de Brown, ¿no? Ya se las muestro por acá. En la química de Brown hay un apéndice de propiedades termodinámicas estándar. Que eso es lo que estaba buscando. Videos de clases, en química tienen en libros, creo que tienen la Brown ahí. La Brown tiene unas propiedades termodinámicas estándar, ya se les digo dónde. Theodore Brown. Creo que si mal no estoy el apéndice... Uy, esto que me leyó la mente. Bueno, aquí está. Aquí están algunas propiedades termodinámicas estándar. En la Brown se aparece en el apéndice C. A ver, pero está incompleto, ¿no? Tenemos... Bueno, de hecho este documento se los puedo compartir. Entonces, ahorita ya finalizando, les comparto el documento. Y bueno, finalmente habíamos descrito la entalpía. La entalpía. Bueno, esto es entalpía de reacciones químicas. Aquí vamos a hacer una distinción acá arribita. Entalpía de reacciones químicas. Aquí se había dicho que era entalpía de reacciones químicas. En termodinámica, cuando estamos hablando de una reacción química o de la entalpía de una reacción química, generalmente como la entalpía es una propiedad tan versátil, deberíamos indicarle que delta H se trata de una reacción RXN, sí, entalpía de reacción química. Si estamos hablando de disolución, estaríamos hablando entonces de entalpía de disolución, cuando se está generando, cuando un sólido se está disolviendo en un disolvente. Cuando se está formando una sustancia, entonces la deberíamos denominar como entalpía de formación o delta H sub F, formación. Y si esta entalpía es determinada en propiedades estándar, es decir, a una atmósfera de presión y 298.15 grados Celsius, entonces se denomina estándar. Este cerito que está aquí es entalpía de formación estándar. ¿Y cuáles son las propiedades estándares? Pues que la presión sea una atmósfera y la temperatura sea 25 grados Celsius, que es equivalente a 298.15. ¿Por qué estándar? Porque son condiciones que normalmente se pueden alcanzar en condiciones de laboratorio, ¿no? Condiciones de laboratorio estándar. Diferentes reacciones químicas ya se han caracterizado y eso es lo que les estaba mostrando aquí en este apéndice. En este apéndice que ustedes ven acá, para diferentes compuestos ya está determinada la entalpía para la formación de ese compuesto en particular. Por ejemplo, para la formación de, bueno, miramos por acá con aquí tenemos, esto están por orden alfabético, rubidio, selenio, estaba buscando oxígeno, no encuentro. Bien,
Esta tabla está incompleta, estoy seguro que está incompleta. Déjame, yo la busco nuevamente en mi motor de búsqueda, la Brown. Creo que es esta, no, nuevamente Brown. Aquí están. Bueno, ahorita les recuerdo la página 201. Era el apéndice C. Yo lo busco acá. Bueno, estos son todavía ejercicios. Esto que cargue un momentico ahí. Bueno, apéndice. Está en la página 1015. Esto no tiene hipervínculo, no. No, aquí está. Entonces, a partir de la página 1059 aparecen diferentes propiedades termodinámicas, pero bueno, acá está incompleta, no sé qué le pasa a este libro. Deberían aparecer la mayoría de las sustancias, ¿no? Pues van por orden alfabético, pero de la plata se crea el apéndice C y no sigue, no sé qué le pasa. Sin embargo, como les dije, ustedes pueden encontrar en la internet diferentes propiedades termodinámicas que deben ser los mismos valores, ¿no? Deben ser los mismos valores. En esta tabla que está aquí en la internet creo que está mucho más completa, ¿no? Está muchísimo más completa. Pues bien, entonces sigamos con lo que tenemos. Entonces estábamos hablando de las entalpías, que si hablábamos específicamente de una reacción química tendríamos que... ¿Qué le pasó a esto? Se montó una cosa encima de la otra. No sé, bueno, eso se dañó ahí, no sé qué pasó, se montó una cosa encima de la otra. Y estábamos hablando entonces que cuando había una reacción química, entonces deberíamos denominar la entalpía de reacción. En este caso, cuando hablamos de una reacción de formación, ¿sí? Una reacción en donde tenemos el compuesto A reacciona con el compuesto B para producir el compuesto C, ¿sí? Esto es una reacción química de combinación o de formación. La entalpía que se determina en esta reacción se denominaría entalpía de formación porque estamos formando el compuesto C. Si estos valores son medidos en condiciones estándar, entonces estamos hablando de la entalpía de formación estándar, ¿vale? En las tablas que les estaba haciendo referencia, tanto las del libro de Brown, ¿sí? Tenemos valores de entalpía de formación medidas en condiciones estándar para la formación de diferentes sustancias. En este caso, por ejemplo, ustedes ven que hay una sustancia que tiene un valor de entalpía de formación igual a 0. ¿A qué se debe eso? A que esa sustancia, específicamente ese material, esa forma alotrópica es la más abundante en la naturaleza. Quiere decir que en la naturaleza vamos a encontrar el aluminio, ¿sí? El aluminio lo vamos a encontrar en estado sólido en su mayor abundancia. Vamos a ver lo que ocurre con el calcio. El calcio en estado sólido es su forma alotrópica más abundante, ¿sí? Con una entalpía de formación igual a 0. Quiere decir que en la naturaleza no le cuesta nada, ¿sí? no le cuesta nada generar calcio. O sea, que para la formación de calcio sólido en la naturaleza no hay una energía asociada porque es el valor estándar, ¿no? No le cuesta nada a la naturaleza producir calcio en estado sólido. Lo mismo que producir carbono en estado sólido en forma de grafito es su forma alotrópica más abundante, mientras que para la producción de carbono en estado gaseoso sí se requiere una cantidad de energía, ¿no? Se requiere absorber una cantidad de energía, 1.88 kilojulios por mol. Para la producción de carbono en estado gaseoso se requiere una gran cantidad de energía, y así sucesivamente. Todas las sustancias que tienen o que tengan un valor 0 quiere decir que son la forma alotrópica más abundante. En este caso, hidrógeno, ¿sí? Su forma alotrópica más abundante será hidrógeno gaseoso, y cuando está en disolución, hidrógeno acuoso. Tenemos hierro, su forma alotrópica más abundante es hierro sólido, y así sucesivamente, como está indicado en estas tablas de propiedades termodinámicas estándar, medidas en condiciones estándar.
Pero ¿a qué se refiere las entalpías de formación? Por ejemplo, para la formación de... veamos formación de agua. A ver si está por aquí agua. No está. Por eso es que no está. Por ejemplo, formación de bueno, será óxido de calcio. Óxido de cobre, perdón. Para formación de óxido de cobre, CuO, sólido. El óxido de cobre se forma CuO. Bueno, este óxido de cobre sólido se forma a partir de cobre, ¿sí? Y se formaría a partir de oxígeno en sus formas alotrópicas más abundantes. Entonces, para que esto quede equilibrado, le colocamos aquí un medio y ya está. Cobre sólido y oxígeno gaseoso. Esta reacción química, si ustedes ven aquí los datos, tiene un delta H de formación de menos 156. Delta H de formación estándar igual a menos 156,1. Las unidades son kilojulios por mol. Kilojulios. Bien, entonces, ya entendido esto, o un poco relacionado a esto, las entalpías de formación se obtienen a partir, las entalpías de formación de sustancias químicas se obtienen a partir de los compuestos que están en su forma alotrópica más abundante. Si no, no sería entalpía de formación estándar. Quiere decir que para formar óxido de cobre, ¿sí?, debemos partir a partir de cobre, debemos partir de cobre y de oxígeno, que son las formas alotrópicas más abundantes, tanto de cobre como de oxígeno. Ahora, estas reacciones químicas pueden ser utilizadas de igual manera como utilizamos la ley de Hess, ¿sí? Además, en algunos ejercicios no se les proporciona las reacciones auxiliares, sino que les dicen directamente remítase a la tabla de propiedades termodinámicas. Entonces ustedes tienen que venir a la tabla, buscar las entalpías de formación, ¿sí?, para las reacciones químicas que ocupen, que necesiten, y pues diseñar las diferentes reglas de la ley de Hess, sumar, restar, multiplicar e inclusive dividir, para poder obtener entonces la reacción química objetivo. En algunos casos pues van a encontrar esa necesidad. En el libro de química de Brown que ustedes tienen allí, voy a abrirlo nuevamente, en la Brown, en la química de Brown que ustedes tienen allí, en la página 204, si mal no estoy, en la página 201, si mal no estoy, 201, 204, la página está 400, todavía estamos muy arriba, 197, sí, en la página 201 hay ejercicios de aplicación de la ley de Hess, para que porfa los revisen y los intenten resolver en casa y vayan practicando entonces con estos ejercicios. Tienen el 563, en donde les piden que calcule el cambio de entalpía para esta reacción, tomando en cuenta estas reacciones que están acá. Tienen el 565, en donde les dan 3 reacciones y les piden la reacción del etileno. Y pues tienen en donde les piden calcular la reacción delta H para esta reacción con base en estas 3 reacciones. Bien, ¿qué podemos hacer con esta tabla de propiedades termodinámicas? Podemos determinar de manera empírica los delta H de combustión de diferentes reacciones. Por ejemplo, sin buscar ejercicios en ningún lado, yo deseo determinar, utilizando las tablas de apéndice 5 o apéndice C, vamos a determinar el delta H de combustión, para la siguiente reacción química. No sé, bueno, vamos a calcular uno y les dejamos el otro de tarea para que ustedes determinen cuál de las dos reacciones es más exotérmica. Entonces vamos a quemar 2 hidrocarburos, vamos a quemar propano, serían C3H8 más oxígeno, reacciones de combustión completa, ¿no? Esta reacción produce dióxido de carbono y produce agua
en estado gaseoso. En estado gaseoso. Y todo esto va en estado gaseoso también. En este vamos a utilizar la tabla, el apéndice C, para determinar el delta H de esta reacción. Y de tarea ustedes van a determinar la reacción de combustión del butano, C4H10, más oxígeno, produce dióxido de carbono más agua. Utilizando también el apéndice C para determinar la entalpía de combustión. Yo voy a hacer esta para el propano, utilizando el apéndice C del libro de química de Brown, y ustedes pues van a hacer lo mismo para el C4H10 y van a determinar el delta H de la reacción de combustión y van a determinar cuál de las dos es más exotérmica. Obviamente pues les va a dar que esa reacción es mucho más exotérmica, pero bueno, la idea es que ustedes realicen el ejercicio. Esto está desbalanceado, así que les toca balancearla. Entonces vamos allá, vamos a balancear esto. Entonces serían 3 carbonos y acá tengo 2, obviamente entonces irían 3 aquí, ¿vale? Luego balanceamos los hidrógenos, aquí hay 8 y aquí hay 2, un número que multiplicado por 2 me dé 8, pues sería el 4. Y finalmente los oxígenos, aquí tendríamos 4 por 1, 4, y 3 por 2, 6, 4 más 6 sería 10, y acá tengo 2, un número que multiplicado por 2 me dé 10, pues sería el 5 medio, ¿no? Si yo multiplico 5, ¿no? Si yo multiplico 5 por 2 me da 10. Entonces acá tendrían 3 por 2, 6, más 4, 10. Y acá tengo 5 por 2, 10. Así que estamos bien con los oxígenos. Bien, entonces, ¿cómo determinamos la entalpía de esta reacción de combustión? Según la ley de Hess, que es una propiedad función de estado, entonces el delta H de esta reacción, independiente de que sea de combustión o sea otro tipo de reacción, voy a colocar aquí RXN, va a ser igual al H o el delta H, bueno, coloquemos H de los productos menos el H de los reactivos, multiplicado por sus respectivos coeficientes. Entonces, de palabras más, palabras menos, el delta H de esta reacción va a ser igual a, voy a abrir aquí un corchete, ¿sí? Va a ser igual entonces a 3 por el delta H de formación estándar del dióxido de carbono, CO2, más 4 multiplicado por el delta H de formación estándar, bueno, el dióxido de carbono gaseoso, ¿no? Es importante establecer el estado del agua, H2O, en estado gaseoso. Voy a cerrar aquí corchete. Esos serían los productos. Esto que tenemos aquí serían los productos. Y deberíamos entonces restarlo menos con el delta H de formación estándar. Bueno, voy a abrir aquí nuevamente corchete. Entonces sería el delta H de formación estándar del C3H8 más 5 veces el delta H de formación estándar del oxígeno gaseoso. Y aquí me voy a adelantar y les voy a decir directamente que esto es 0. ¿Por qué? Porque el oxígeno en su forma más abundante es 0. Ustedes lo han visto en algún... Bueno, el oxígeno en su forma alotrópica más abundante es 0. ¿Cómo lo sé? Porque ya yo conozco que el oxígeno tiene su forma alotrópica. Si estuviésemos hablando de carbono en estado sólido, también yo diría que eso fuese 0. Si estuviéramos hablando de hierro en estado sólido, también diría que 0, porque esas son las formas alotrópicas más abundantes. Sin embargo, vamos a corroborarlo. Tenemos entonces que el oxígeno, vamos a buscar en esta página, ¿sí? Ahí están organizadas por sustancias y por orden alfabético. Voy a darle control F, oxygen. ¿Sí? Oxygen. Y ahora me digo, mira, oxígeno gaseoso, su forma alotrópica más abundante, su delta H de formación estándar, ¿sí? Que es esa primera columna, delta H de formación estándar es 0. Por eso es que aquí yo de una vez dije, esto vale 0. Entonces bien, vamos a determinar el delta H de reacción para la reacción de combustión del propano. Entonces sería 3, vamos primero con los productos, sería 3 multiplicado por el delta H de formación del dióxido de carbono. Entonces acá en la tabla simplemente lo que tengo que hacer es buscar el CO2. Vamos a ver si lo encontró, ahí está.
El dióxido de carbono gaseoso tiene un delta H de formación de menos 393.51. Entonces aquí coloco menos 353,91. ¿Qué unidad es? Kilojulios. Todo esto está en kilojulios. Más 4 multiplicado por el delta H de formación del agua gaseosa. Entonces vamos a buscar por aquí, control F, H2O. Y ahí tenemos agua líquida, gaseosa, peróxido. Entonces ojo que es importante establecer el estado, ¿no? Si los valores son diferentes. El agua gaseosa tiene un delta H de formación de menos 241.82. Menos 241.82 kilojulios. Eso sería entonces con respecto al dióxido de carbono y al agua, ¿no? Vamos a colocar un paréntesis o un corchete. Voy a mover esto un poquito hacia abajo, ¿sí? Y esto lo voy a restar menos, ya esto le dije que era 0, entonces sería el delta H formación de el butano. Entonces vamos a abrir aquí paréntesis, solamente hay un butano, o sea, el factor estequiométrico es 1, así que lo voy a multiplicar por 1, multiplicado por, abro paréntesis y voy a la tabla, control F, C3H8, ahí está, es 103.8, 103.8 kilojulios, perdón, negativo, no, menos 103, no, negativo aquí, menos, cierro corchete. Simplemente hago la operación matemática, calculadora, por aquí, sería entonces 353.91 por 3, me da 1600 más, abro paréntesis, 4 por 241.82, cierro paréntesis, y eso me da por este lado 2000 negativo, ¿no? 2029,01 kilojulios, menos 101, bueno, aquí sería más, ¿no? Perdón, sería más, porque menos con menos daría más, 103.8 kilojulios, y esto me da entonces menos 103.8 kilojulios, eso me da igual a menos 1925,21 kilojulios. Entonces, utilizando la tabla de valores de formación estándar, he podido determinar el delta H de reacción estándar también, porque estos son valores estándar, de la combustión reacción de combustión del C3H8. Es igual a menos 1925.21 kilojoules. Entonces su tarea es utilizar las tablas de valores de propiedades termodinámicas para determinar el delta H de esta reacción, combustión del butano. Hay una regla, y es que, bueno, vamos a determinar más adelante. Recuerden que aquí el calor, perdón, los hidrocarburos tenemos CH4, tendríamos el siguiente hidrocarburo C2H 2x4 2x2 C2H6, el siguiente hidrocarburo sería C3H8 y el próximo sería C4H10. ¿Sí? Cada uno de estos hidrocarburos se va a quemar en presencia de oxígeno, y pues nosotros, dependiendo de la cadena o el largo de la cadena, pues así va a existir una relación, un N multiplicado por un valor, para obtener entonces el delta H de la reacción, pero eso lo vamos a ver después, en un ejercicio de aplicación mucho más adelante. Entonces su compromiso es calcular el delta H de formación, de reacción, de la reacción de combustión del butano, utilizando las tablas y apéndices que encuentren por allí disponibles. Yo lo que voy a hacer para curarme aquí en salud, porque la del Brown está incompleta, voy a mandar a imprimir esta página. Sí, la voy a mandar a imprimir como PDF. Vamos a ver si el Escape se ve mejor. Sí, ahí va a estar como PDF. La voy a guardar en química, acá como tabla propiedades termodinámicas
estándar. Vale, ahí está. Y la voy a subir al Drive de una, ¿no? Vamos a subir la tabla con este ejercicio y el video también. Entonces, no sé si tienen dudas o comentarios. Por acá hay un comentario. Y también tienen en la página el Brown 201, tienen estos ejercicios de aplicación para que vayan practicando. La próxima semana hacemos taller con respecto a estos puntos, que sería ya finalizando primer corte. Entonces ya voy a dejar de grabar.